Amigos de Buena Fuentes, los saludo desde la Ciudad de México y el día de hoy, antes de iniciar con nuestra entrevista que tenemos planeada para el día de hoy, quiero mandar un sincero pésame por el colapso en el puente que hubo en la Ciudad de México, que se llevó la vida de 24 personas. Le mando un gran pésame a todos sus seres queridos. Y al igual lo que está pasando en Colombia, la gran represión que está haciendo el gobierno de Iván Duque, un gobierno autoritario, les mando mis condolencias a todos los colombianos que están sufriendo y que están muriendo en las calles de Colombia. Tenemos el honor, ya pasando a otro punto, tenemos el honor de tener en esta entrevista al gran rapero del pueblo. Es un gran ser humano. Tiene muchas canciones sobre la patria grande que les recomiendo que le escuchen. Es escritor, cantante y compositor. Y su nombre es Daniel De Vita. Un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás, José? Te mando un abrazo enorme. Hago mías también tus palabras, nuestra profunda solidaridad con todas las víctimas de esta tragedia en México. Y bueno, por supuesto también nuestra solidaridad y la denuncia al Estado represivo de Colombia que está haciendo una masacre con nuestros hermanos colombianos. Así que un abrazo para todos ellos y un placer conversar contigo, mi amigo. No, pues el placer es mío que estés aquí en este espacio en donde nos dedicamos a análisis político nacional e internacional. Y antes porque a mí me gustaría abordar contigo sobre Argentina, ya que es tu país y que yo admiro mucho a la Argentina, quiero comenzar hablando un poco de Colombia. ¿Qué está pasando en Colombia, mi estimado Daniel? A ver, en Colombia no está pasando nada nuevo, en el sentido de que Colombia viene con una estructura represiva hace mucho tiempo. Hay centenares de asesinatos de líderes sociales, de derechos humanos o exguerrilleros todos los años, y ya hemos tenido jornadas represivas en los paros que se hicieron antes de la pandemia, donde se hizo muy conocida la figura de un mártir de estas marchas, el joven Dylan Cruz, que fue asesinado por las fuerzas de seguridad. El tema es que lo que estamos viendo ahora, por un lado, es un nuevo programa de ajuste colombiano que entiendo que piensan que todavía tenían margen para seguir chupando y exprimiéndole el jugo al pueblo de Colombia, y la gente dijo, basta, hasta acá llegamos. Es una reforma tributaria que, bueno, básicamente lo que hace es agregarle impuestos a los alimentos y a los servicios a un pueblo que ya está empobrecido y que ya le cuesta comer y llegar a fin de mes. Así que la verdad que la cosa es tremenda y la gente salió a las calles. El paro se iba a hacer y se hizo el día 28, pero bueno, evidentemente ha continuado. Cuanto más se sofoca, cuanto más se reprime, la gente más sale a la calle, y todavía seguimos con jornadas donde el pueblo colombiano de una manera heroica está ocupando las calles, dispuesto a defender lo suyo. El presidente Iván Duque, que es títere del genocida Álvaro Uribe, expresidente, que es un poco quien comanda toda la mafia de la política colombiana hace muchos años, retiró, o primero dijo que retiró el plan de ajuste. Por lo que expresan todos los analistas, no retiró nada, simplemente es un titular como para calmar las cosas con eso, pero las medidas las quiere implementar igual. Después le pidió la renuncia al ministro de Economía, que vino con esta fantástica idea de cobrarle más impuestos a la gente en medio de una pandemia. Pero así todo la gente ya está cansada y ya no es el reclamo por la reforma tributaria, sino por este esquema de ajuste constante y de violencia, de que si te quejas, si alzas la voz, te mato, si te quejas, te secuestro. Bueno, hay militarización en distintos estados, en distintas provincias o estados de Colombia, hay asesinatos con balas de plomo, hay secuestros, hay desaparecidos, hubo violaciones a mujeres manifestantes, así que bueno, parece, cuando hablamos de esas épocas dictatoriales en Sudamérica, como en Argentina y Chile, o parecen esos periodos pseudo-democráticos que tuvieron en México y en Centroamérica, con gobiernos que venían de, supuestamente, el voto popular, con fraudes, y que gobernaban de una manera totalmente al margen de la ley, que es lo mismo que una dictadura, por más de que no sea un militar de bigote el que esté sentado
bueno, la Casa de Gobierno. Así que eso es un poco el panorama colombiano. Todas las organizaciones de derechos humanos populares están saliendo a exigirle a la ONU y a distintos estamentos internacionales que intervengan ante esta matanza que ya van 8 días y no para. Y bueno, yo te quiero preguntar, ¿qué opinas del silencio de la OEA, de Luis Almagro? Mira, al margen de lo que uno pueda opinar del silencio, que es muy importante, creo que la OEA, por un lado históricamente, la OEA siempre fue un organismo y un instrumento creado para monitorear la política de los latinoamericanos por parte de los Estados Unidos. Así que la OEA prácticamente desde su fundación, como dice Rafael Correa, expresidente de Ecuador, es el ministerio de las colonias que tiene los Estados Unidos de Norteamérica. Pero por otro lado, ya la OEA está como con un nivel de impunidad, dejó el decoro, dejó cualquier tipo de vergüenza, e incluso de simulaciones, viste que ellos todas las embestidas en contra del pueblo les ponen nombres lindos y dicen, bueno, estamos acá para velar por la paz y la felicidad de todos, y mientras te están mintiendo, te están robando, te están haciendo algo que no está bueno, pero lo presentan de una manera linda. El tema es que de un tiempo a esta parte ya la OEA ni siquiera le importa disimular, ya no es que le van a poner un manto de neutralidad, nada, para nada. La OEA, con la gestión del uruguayo Luis Almagro, un traidor a los uruguayos en primer lugar y después un traidor a la confianza de todos los latinoamericanos, que primero empezó con Venezuela plegándose a toda la campaña de manipulación y difamación junto con otra traidora como Michelle Bachelet. Después todos lo vimos claramente, como el golpe de Estado en Bolivia fue perpetrado por Luis Almagro en una parte crucial, porque sin esos informes falsos y mentirosos, que después la propia OEA reconoció que estaban equivocados, no había golpe de Estado en Bolivia. Lo vimos interferir a Luis Almagro en las elecciones ahora, hace poquito en Ecuador, y esto va a continuar. Yo creo que no solo la figura de Luis Almagro, sino también de Michelle Bachelet, que es la, la encargada de los derechos humanos en la ONU, que también vive hablando de Venezuela y haciendo informes, va a buscar nazis, Bachelet, va a buscar pinochetistas, Bachelet, para hacer informes sobre derechos humanos, que es una aberración, y, y del propio Chile, que es su propio país. Michelle Bachelet fue presidenta de Chile. Sí. No dice nada de la cantidad de muertes, mutilaciones y torturas que hubo en Chile. Naturalmente no lo va a decir, no lo dice de su propio país, del que fue presidenta, menos va a hablar de Colombia. Así que me parece a mí que va quedando muy en claro, y sobre todo para los colombianos, que son probablemente los que están siendo más bombardeados por esta propaganda del chavismo y del comunismo y que bla, 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 ahora están viendo cómo el que le creía ciegamente a Almagro, a Bachelet y a los medios dice, a ver, si a mí me dicen todo el tiempo que en Venezuela hay una dictadura, y cuando acá nos matan, nos secuestran, nos torturan, nos violan, se callan la boca, ¿no será que nos están mintiendo en todo? Así que me parece que al margen de lo lamentable y tristísimo que es lo que está ocurriendo, probablemente sirva para que muchos abran los ojos y se den cuenta de que están viviendo en la Matrix y que casi todo lo que están viendo en los medios de comunicación es una gran mentira o por lo menos una gran tergiversación. Sí, yo concuerdo contigo con lo que mencionas. Bueno, yo lo que veo es de que el papel de Bachelet, ahorita que lo mencionas, sí es un poco desconcertante porque pensamos que compartía con este pensamiento del progresismo en América Latina. Incluso ella perteneció a la primera oleada, si no me equivoco, del progresismo, pero al final de cuentas se vendió al sistema norteamericano. Eso es lo que yo veo. Por otra parte, tenemos que en Colombia hay un estallido en contra del neoliberalismo, ya están hartos de este modelo que es de la bancocracia y de la plutocracia, al final de cuentas. Pero, ¿qué opinas de que, hablando de Ecuador, pues ellos optaron por ese modelo neoliberal? Es triste que va a seguir 4 años más ese modelo por Lazo. ¿Qué opinas? Está muy bueno esto que planteas
de si Michelle Bachelet era parte de la primera ola del progresismo. Bueno, Sí, esas son todas cosas que tenemos que analizar, y creo que es una discusión que nos debemos a la hora de evaluar quiénes son los nuestros y quiénes no son los nuestros. claro. Michelle Bachelet en Chile tuvo una intención de gobierno progresista, Ujú. mucho, a ver, uno la compara con Piñera, que es claramente la continuidad total de la estructura del pinochetismo, y había matices y diferencias. Ahora, Bachelet jamás propuso una batalla transformadora que pudiera cambiar de raíz el esquema pinochetista de Chile. Bachelet jamás puso seriamente sobre la mesa la discusión de la salud y la educación pública garantizada como derecho. Y lo que había es intentos. Por eso yo creo que a la hora de evaluar los procesos y los liderazgos, yo creo que más que lo que dicen, a ver si suena bonito, si tienen lindas consignas, hay que ver cuánto estuvieron dispuestos a enfrentarse al poder real, a los medios de comunicación, a las grandes corporaciones nacionales y transnacionales. Y la verdad es que Michelle Bachelet no se enfrentó prácticamente con nadie. Y queda muy claro que después de su gobierno, si hubiera sido transformadora, seguramente estaría presa como lo metieron a Lula, o le hubieran hecho un golpe de Estado como a Evo, o le hubieran perseguido a los hijos como a Cristina, o no podría volver a Chile como le pasa a Correa. Que la hayan premiado a Bachelet con un puesto en la ONU, creo que deja bastante claro que su gobierno no fue un gobierno del pueblo. Y después, por lo que me preguntabas de Ecuador, la verdad que sí, es algo muy, muy triste, muy reciente incluso, pero creo que muestra a las claras, por un lado, el poder inmenso que tienen los medios de comunicación, porque la verdad, había un tuit que no me acuerdo quién lo había hecho, que entre la bronca que tenía ese día me hizo reír, que decía, felicidades, no, decía, felicidades Lenín Moreno por la reelección, en base a la victoria de Lazo, porque es lo que ocurrió. Reeligieron a Lenín Moreno, es el mismo proyecto de Lenín Moreno, el mismo, con los mismos actores desarrollándolo, porque Lazo gobernó con Moreno, y Sí, está muy claro, Rafael Correa desde el primer día, donde Lenín Moreno mostró la traición, que fue muy rápido, enseguida todos los compañeros de la Revolución Ciudadana se fueron y empezaron a combatir las medidas de ajuste, a combatir las medidas del Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, claramente la distorsión por un lado de los medios de comunicación, y por otro lado algo que también señalaba Correa, no nos perdonaron, no nos perdonaron haber hecho una elección tan terrible como la de Moreno. O sea, Rafael Correa eligió al candidato que ganó, pero no eligió al candidato que iba a continuar con un modelo de soberanía y de justicia. Y Rafael Correa lo decía, fue un voto castigo por haber elegido al peor candidato de la historia. Así que la verdad que al margen de la bronca, la tristeza y la frustración que esto genera, de 4 años más de esto, de que uno de los primeros mensajes de Guillermo Lasso, después de ser elegido presidente, sea referenciarse en el colombiano Álvaro Uribe y decir, yo me inspiro en Álvaro Uribe, y uno se llena de terror. Es el mismo modelo que está matando a mansalva gente en las calles de Colombia, y bueno, si eso es lo que se viene para Ecuador, es tremendo, pero por otro lado me parece que la estructura del pueblo ecuatoriano, de la revolución ciudadana y de todo esto que se ha gestado, está a la altura de las circunstancias para enfrentar una situación como esta, y creo que vienen 4 años duros para Ecuador, pero también 4 años donde quizás se va a poder consolidar una fuerza popular que termine de cerrar la etapa neoliberal y comenzar una etapa larga, duradera y exitosa de medidas por y para el pueblo, ¿no? sí, yo concuerdo contigo en esa parte. Para mí sí fue lamentable la victoria de Lazo, porque pues con él gana, pues él es un ex banquero, va a ganar la bancocracia a final de cuentas, va a continuar con las Te privatizaciones. discutiría lo de ex. Ex, sí, cierto. Te discutiría lo de ex. Perdón, es que es un lapsus, porque ya ves los medios de comunicación cómo nos venden, ¿no? El ex banquero. Pero tienes razón, ex banquero no lo creo. Pero ya ve mi lapsus, los medios ve cómo juegan, hasta conmigo jugaron. Sí, todavía continúa. ¿Y tú crees que privatice? ¿Crees que haya privatizaciones? ¿Crees que vayan por el Banco Estatal de Ecuador? Sin lugar a dudas, ya lo están haciendo. Los planes que tiene pensado desarrollar Guillermo Lasso, ya los está comenzando a implementar Lenín Moreno, y mirá qué buena esta estrategia.
Ujú, porque después ¿quién le va a poder echar la culpa? Porque va a decir, a ver, yo no hice esto, esto me lo dejó Lenín Moreno, y en todo caso, deshacer lo que hizo Lenín Moreno va a ser muy difícil, entonces lo vamos a dejar así. Entonces mirá ujú. qué ruines, mirá qué desgraciados que son, que Moreno va a aprovechar a dejarle lo más privatizado, lo más neoliberalizado del camino, para que después Lasso se le haga incluso más fácil y estas medidas ya estén tomadas y que Lasso no tenga que pagar el costo político de su programa. Así que es terrible, y sí, es como vos decís, se vienen etapas de privatizaciones, se vienen etapas de quitar derechos, incluso en el debate Ujú. presidencial, esto fue excelente, y muchos se lo perdieron. Cuando estaba discutiendo Guillermo Lasso con Andrés Arauz, el candidato de la Revolución Ciudadana, le hace una pregunta a Arauz a Lasso por las becas. Y todos en cualquier lugar del mundo sabemos el significado de beca. A vos te dan para que estudies por un determinado tiempo sin pagar. Eso es beca. Bueno, Lasso dice, no, porque nosotros estábamos pensando en un plan de becas para que después esos estudiantes puedan devolver el dinero en cómodas cuotas. Y eso no es una beca. Las becas no se devuelven, ni en una sola cuota, ni en un montón de cuotas. Las becas no son eso. Así que fíjate hasta en la cabeza de Lasso, cómo ya tiene pensado de que la gente va a pagar por la educación. Sí, lo que pasa es de que Lazo, yo siento que se vendió como, por ejemplo, vimos en su campaña, ¿no? De TikTok, ahí haciendo una conexión con la juventud, pero como tú dices, si empiezas a analizar las palabras que maneja Lazo y los conceptos que tiene, en su mente tiene la privatización de la educación, de la salud, de todos los sectores estratégicos. Incluso en este espacio tuve el honor de tener a Sebastián Salgado, en donde también platicamos, que es un gran geopolítico, un gran analista. Un amigo y un hermano. Hace un ratito antes de conversar con vos estábamos charlando con el querido Seba. Le mando un beso enorme. También yo le mando un gran saludo a Sebastián Salgado. Y estuvimos platicando de eso. Incluso los zapatos rojos, ¿no? Que usaba Lazo, toda esa simbología que quería conectar Lazo. Pero fue un engaño, va a ser un engaño. Y yo concuerdo contigo cuando dices, vamos a ver algo parecido, ahorita lo de Colombia, en Ecuador. ¿Tú crees que al final del sexenio, un año antes de que termine, crees que veamos disturbios, veamos violencia, veamos represión autoritaria en el gobierno de Lazo al final? Es muy, pero muy buena la pregunta y es muy difícil la respuesta. A ver, por un lado, me parece que de manera muy inteligente Rafael Correa, al otro día del resultado de la elección, donde, bueno, Lasso se confirma como presidente electo, salió con un discurso que a muchos lo sorprendió, que decía, lo vamos a apoyar en todo lo que sea bueno para el pueblo, vamos a discutir, nos vamos a poner democráticamente en el Parlamento aquellas cosas con las que no estemos de acuerdo, pero ¿qué dijo Correa? Vamos a respetar que la gente democráticamente eligió un proyecto de derecha. Y esto sorprendió a mucha gente. ¿Qué está diciendo Correa? A ver, si la gente elige un modelo de derecha, privatizador, etcétera, etcétera, y nosotros no les permitimos llevar adelante sus políticas de derecha, no estaremos respetando la democracia. Esto es muy, muy interesante. Y de acá se abre un debate que da para largo. Y dice Correa, nosotros vamos a cumplir con la función que tenemos como oposición de equilibrar la balanza de poder, no los vamos a dejar hacer lo que quieran, nos vamos a oponer y dar las discusiones en el Parlamento, pero tenemos que entender que ganó un gobierno de derecha. Entonces, me parece que se abre una discusión muy interesante y que estos 4 años, a mí me parece que la estrategia del movimiento popular ecuatoriano va a ser, bueno, implementen su modelo, llévenlo adelante, hagan las reformas que tienen que hacer y que el pueblo pueda comparar cómo vivíamos con un estado de justicia social, cómo vivíamos en el socialismo del siglo XXI, de la Revolución Ciudadana, y cómo vivimos ahora con un gobierno de derecha elegido democráticamente por el pueblo y pueda comparar y ahí finalmente elegir. Y me parece que es una estrategia muy inteligente, porque si vos a la gente no le permitís que se dé cuenta que si mete el dedo en el enchufe se va a electrocutar,
probablemente no te crea y diga, no, pero estos comunistas no me dejan meter el dedo en el enchufe, yo quiero la libertad de meter el dedo en el enchufe. ¿Cómo no me van a dejar meter el dedo en el enchufe? Voy a meter los dos dedos en el enchufe. Bueno, que metan el dedo en el enchufe y después nosotros nos encargaremos de curarlos, de ponerle benditas y lo que haga falta. Pero, y esto lo digo en relación, por ejemplo, a lo que vivimos en la Argentina, con Mauricio Macri, que llegó un momento que era tal la necesidad del pueblo, con la mentalidad destrozada por los medios de comunicación, que decían, no, porque le regalan plata a los negros, le regalan plata a los vagos, que este modelo es una porquería, que la luz es muy barata, que los servicios son muy baratos. La gente estaba pidiendo derecha a gritos. Y bueno, fue cuestión de decirle, bueno, están pidiendo un modelo de derecha, acá lo tienen. Y llegó Macri, y en 4 años nadie más quería un gobierno de derecha, o muchísimos menos de los que al principio, bueno, porque la gente se empezó a quedar sin trabajo, no podía pagar la luz, no podía pagar el gas, veía cómo sus padres, sus hermanos, sus hijos se quedaban sin trabajo, bueno, y fue cosa de decirle, bueno, ¿vieron mayorías de que tener un gobierno de derecha es lo peor que le puede pasar? Y yo creo que en Ecuador van a terminar atravesando lo mismo. Ya tuvieron un gobierno de derecha como el de Lenín Moreno, pero no fue un gobierno democrático, porque se traicionó el voto popular. Lenín Moreno no se postuló como el candidato a la derecha. Así que me parece que con lo que nos duele y con lo terrible, me parece sano que el pueblo ecuatoriano pueda darse el lujo de tener un gobierno que lo endeude, que lo ajuste, que los haga pasar hambre, para decir, ah, ok, esto era bueno, no lo queremos nunca más. El dedo en el enchufe al final no estaba bueno. Que vuelvan los terroristas soviéticos. No, sí, yo concuerdo contigo. Y también, ahorita que pasemos a Argentina, porque yo te iba a preguntar de Argentina, porque llega mucha desinformación aquí, de Argentina, satanizan a Cristina de Kirchner, a Alberto Fernández, pero ahorita que estamos viendo que al mismo tiempo está en juego las elecciones en Perú, yo quería preguntarte, ¿crees que Keiko Fujimori gane? Que se repita el momento Lazo, porque todos pensamos que iba a ganar este Arauz en Ecuador, porque lo vimos en la primera vuelta, pero resultó que no ganó y Lazo llegó al poder. Entonces, y luego con esta campaña negra que hay, ¿no? Contra Castillo, de que el comunismo, incluso yo vi un tuit tuyo en donde decías, pues esto es ridículo, ¿no? Esta campaña, pero esa campaña de que el comunismo, el populismo que maneja no nada más Keiko Fujimori, sino hay que decirlo, Mario Vargas Llosa, que incluso está diciendo que deben de votar por Keiko Fujimori, que tiene expedientes de corrupción, pues entonces, ¿en qué está pasando? Entonces, yo quiero preguntarte de eso. ¿Crees que pueda ganar Keiko Fujimori en Perú? Yo creo que Keiko Fujimori no tiene chances genuinas de ganar una elección nunca, ni esta ni ninguna. Estamos hablando, y alguno me va a decir, pero salió segunda, sí, con el 16% de los votos y no sé si menos. Nadie puede ser presidente con el 16% de los votos a menos que se den 250 millones de variables, que justamente Saturno se alinee con Plutón y no sé qué más. El apellido Fujimori es un apellido detestable y detestado por el conjunto de los peruanos. Keiko Fujimori es una mala candidata, es una candidata que es muy, muy molesto escucharla hablar porque te grita, porque te mandonea, como toda hija o hijo de rico, y además de hija de rico, de genocida, de dictador y de toda la porquería que fue su padre. Así que, nada, en términos objetivos, nunca podría Keiko Fujimori ser presidenta de Perú. Ahora bien, llegó a una segunda vuelta, y en todo caso lo que está por verse es si los medios de comunicación, el poder económico y el establishment peruano logra generar más rechazo con Castillo que con Keiko. Esa es la única forma que tendría Keiko Fujimori de ser presidenta, no por sus méritos, no por su buena campaña, sino por cuánto logran destrozar a Castillo. Y tienen un desafío muy grande por delante. ¿Por qué?
porque Fujimori mató, porque Fujimori secuestró gente, porque Fujimori se cagó en la ley, porque Fujimori disolvió el Congreso, porque Fujimori los endeudó, los empobreció, castró de manera ilegal y contra su voluntad a cientos de miles de mujeres indígenas en Perú. Entonces digo, no hay que hacer ninguna campaña de prestigio contra Fujimori. Simplemente uno pronuncia el apellido Fujimori y la gente en Perú sale corriendo. Ahora, tienen muy poquitos meses para lograr de manera artificial generar un repudio similar o mayor con respecto a Pedro Castillo, que es un maestro de escuela rural que, no, que nunca asesinó a nadie, que nunca empobreció a nadie, que nunca endeudó a nadie, que nunca fue presidente de una dictadura. Entonces digo, bueno, el establishment peruano tiene la tarea de, en base a mentiras y difamaciones, generar más odio al apellido Castillo que al apellido Fujimori. Parecería una misión imposible. Ahora bien, si se diera la tragedia, no solamente para Perú, sino para todos los latinoamericanos, de que lograran su cometido, generar más odio artificial en meses a un maestro que a la hija corrupta del mayor dictador y corrupto peruano, creo que el análisis que vamos a tener que hacer ya va a ser muy oscuro, porque ¿dónde estamos viviendo? ¿No? Sí. Sí, yo por eso te quería hacer esta pregunta, porque sí estoy viendo una campaña negra en contra de Castillo, por eso mencioné a Mario Vargas Llosa, que ya está saliendo a decir que vamos, que bueno, que Perú va para Venezuela, ese típico discurso, ¿no? De que va a ser Venezuela. Incluso aquí en México lo vemos todos los días, ¿no? Con López Obrador, de que vamos a ser Venezuela, de que él es Chávez, o sea, es ese cuento tonto, ese cuento deleznable, porque al final de cuentas ningún país es igual y además desinforma, porque Venezuela está en una crisis muy particular que no mencionan las sanciones que le ha dado el gobierno norteamericano y todo el contexto que trae con ello, pues traen este discurso, ¿no? De que todos los países, si votan por un candidato progresista, va a ser Venezuela. Y lo vemos en Argentina también, ¿no? Y tú ya ahorita me contarás cómo lo ven en Argentina. Pero ya para finalizar lo de Perú, eh, realmente Pedro Castillo, ¿qué ideología trae? ¿Es comunista? ¿Es socialista? ¿O es progresista? ¿Cuál es su perspectiva? Es excelente la pregunta, y no sé si es una pregunta fácil de contestar. En primer lugar, a todos los amigos de Latinoamérica, explicarles algo que vale la pena. Ningún país, ninguno de nuestros países, excepto Venezuela, puede ser Venezuela. Y alguno dirá, ah, qué obviedad. No es solamente porque los venezolanos son venezolanos, sino porque Venezuela es la reserva de petróleo más importante del mundo. Los expertos dicen que, por ejemplo, cuando en Medio Oriente no quede una sola gota de petróleo, Venezuela va a tener para 100 o 200 años más de petróleo. Entonces, por el momento, ¿no? Por más agua potable que tenga Argentina, por más litio que pueda tener México o Bolivia, por más minería que pueda tener Chile, cualquier actividad económica, ningún país latinoamericano, ninguno puede ser Venezuela, porque ningún país latinoamericano tiene petróleo para 200 años y más. Entonces, alguno que dirá, no, porque si uno tiene políticas de soberanía o de justicia social, termina siendo Venezuela. No, Venezuela incluso no está bloqueada ni por comunista, ni por socialista, ni por progresista. Venezuela está bloqueada porque tiene petróleo y hay un gobierno que no lo quiere entregar. Si en Venezuela hubiera un gobierno de ultraderecha que no quisiera entregar el petróleo, tendría exactamente las mismas sanciones. Entonces, no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de ni siquiera los bloquean porque son de izquierda. Los bloquean porque tienen petróleo para un montón de tiempo y si el presidente que esté, sea de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, si el presidente venezolano no entrega el petróleo, lo van a buscar destruir. Y esto es algo que quizás muchos no tienen claro y está bueno explicarlo, incluso dentro de la gente que tiene un pensamiento de justicia social, de soberanía, a veces piensa, ah, no, Venezuela está bloqueada por su ideología. No, Venezuela está bloqueada porque no le quieren dar a Estados Unidos el control de la reserva petrolífera más importante del mundo, que tiene petróleo para muchos años.
Así que perdón que me extienda, pero me parecía No, no te que valía la preocupes. pena. Después por lo de Pedro Castillo, a ver, es raro, porque Pedro Castillo habla de clase trabajadora como una clase social en pugna contra otra. Pedro Castillo habla de socialismo, pero al mismo tiempo él dice que no es comunista, así que ahí te genera alguna duda, porque a ver, uno lo escucha hablar y leyó marxismo, Castillo, y muchas de las cosas que dice vienen del marxismo, así que yo creo que es marxista Castillo. Ahora, el marxismo tiene distintas interpretaciones, distintas corrientes, y me parece a mí que Castillo es socialista, seguro, y marxista hasta el socialismo. Porque, a ver, le explicamos a la gente, yo no soy un experto, pero yo no soy marxista, pero bueno, es un concepto sencillo. El marxismo, Carlos Marx, Engels y toda la corriente, planteaba que los países primero tienen que ir a un esquema socialista, donde hay Estado, donde, bueno, donde hay un funcionamiento parecido al de cualquier país capitalista, pero orientándolo a la justicia social. Y que ese socialismo poco a poco se va transformando en un comunismo y ya el comunismo sería otra cosa. Digo, ya el Estado no tendría la misma forma que tiene, habría estados comunales donde todos conversan y se decide todo en los lugares. Bueno, un marxista se lo va a explicar mejor que yo. Por lo que yo le escucho decir a Castillo, Castillo es marxista hasta el socialismo, es decir, ante un gobierno como el de Lula, como el de Evo, como el de Chávez incluso, aunque él diga que no, pero no llega hasta el comunismo. Entonces, ¿qué quiere decir? No, Castillo sí piensa en tener una democracia dentro del capitalismo, pero orientada al desarrollo productivo y al bienestar de las mayorías, pero no plantea abolir los partidos políticos, no plantea la dictadura del proletariado, no plantea eliminar la propiedad privada. ¿Se entiende? Entonces, yo Sí, creo que las ideas de Castillo son hasta un modelo dentro del esquema capitalista, que es el que controla el mundo, utilizando las herramientas que tiene el Estado para proteger el empleo, para subir los salarios, para que haya más trabajo, para industrializar al Perú, sin llegar a abolir la propiedad privada, eliminar los partidos políticos y teniendo un esquema así como el socialismo soviético. No sé si fui claro o si confundí más. no, al contrario, muy claro. Sí, y está bien que te extiendas de este tema, porque hay que romper con las mentiras de los medios de comunicación, estas falacias que propalan y que enarbolan a veces, que nos hacen ver que el socialismo el socialismo se come a los niños, ¿no? Casi, casi. Y no es así, o sea, yo pienso que hay que analizar los dos modelos, como el capitalista y el socialista, con un enfoque dialéctico, no hay que satanizarlos, o sea, hay que verlos como son, ¿no? ¿O tú qué Otra, otra opinas? cosa, otra cosa. Yo no veo, a ver, claramente hay una pugna entre dos modelos que serían el comunismo Sí, y el capitalismo. Ahora, el socialismo no es antagónico del capitalismo. Andrés Manuel López Obrador plantea un esquema social sí, dentro de una estructura capitalista que es la del Estado de México. Ahora, ¿hacia dónde se orienta el esquema capitalista mexicano? Hacia los sueldos, hacia la obra pública, hacia el desarrollo de las personas, hacia la salud, hacia la educación, o a hacer ricos a un grupo de corporaciones y que la gente se muera de hambre. Los dos esquemas son esquemas capitalistas. Lo mismo, vamos a poner otro ejemplo. El mismo Hugo Chávez. En Venezuela nunca se abolió la propiedad privada, nunca se abolieron los partidos políticos, y alguno dirá, no, pero hay un video donde Chávez está expropiando. Bueno, sí, justamente, si se toman el trabajo de averiguar un poquito, Chávez estaba expropiando empresas que tenían deudas con el Estado y empresas que habían cometido ilícitos o desfalcos. No estaba expropiando como un loco de todo lo voy a expropiar, sí, no. Estaba expropiando cosas que algunos se van a enterar quizás ahora, las expropiaciones están contempladas dentro de la constitución de cualquier país capitalista. En Francia se puede expropiar, en Estados Unidos se puede expropiar, en sí, Argentina se puede expropiar, no es algo, o sea, la figura de la expropiación no es del comunismo, está presente en la constitución de cualquier país capitalista del mundo. Entonces,
esto de pensar que el socialismo y el capitalismo son antagónicos es mentira. Néstor y Cristina hicieron un capitalismo orientado al desarrollo social, es lo mismo que hizo Evo. En Bolivia hay empresas privadas, hay partidos políticos de derecha que juegan, bueno, iba a decir que juegan a la democracia, pero no, justamente la derecha en Bolivia no juega a la democracia. Ya lo vimos que no. Pero digo, esto está muy claro, ser socialista o tener una vocación socialista no significa estar peleado con el capitalismo. En todo caso, tenemos serias diferencias con el esquema capitalista e intentaremos, dentro de las reglas del juego, orientarlo siempre al beneficio de las grandes mayorías. Pero digo, a ver, en Perú es tan elemental la cosa que le dicen, no, si gana Pedro Castillo va a ir y te va a sacar tu casa. ¿Para qué carajo quiere tu casa Pedro Castillo? ¿Qué va a poner? ¿Un boliche? ¿Qué va a poner? ¿Un qué? O sea, ¿de dónde, cómo llegamos al momento de donde vos te dicen, no, si gana Pedro Castillo te va a ir a sacar tu casa? ¿Por qué? Incluso los estados socialistas o los países socialistas entregan casa, no te la sacan. Venezuela entregó 4 millones de viviendas. Le dio a la gente 4 millones de viviendas. ¿Por qué te van a ir a sacar tu casa? ¿De dónde inventan esto y en qué momento el pueblo se puede comer una mentira tan absurda como esa? Sí, es que lo vemos, es que es una propaganda, como yo lo mencioné, lo satanizan mucho, dicen que el socialismo es de lo peor, que te van a sacar de tu casa, que van a expropiarte, que van a desaparecer todos tus bienes, que están en contra de la propiedad privada, y yo creo que ahí juega un rol muy importante los medios de comunicación y también muchos políticos, ¿no? Es como, por ejemplo, yo te quiero comentar que en México, un periodista que Lore de Mola acaba de publicar hace unos días en su cuenta de Twitter, o no me acuerdo en dónde, en Facebook, en donde compara frases de López Obrador con las de Hugo Chávez. Y ya con eso vamos a hacer Venezuela. Y este cuate utiliza doble discurso, porque así son, utilizan doble discurso para engañar a las personas. Es decir, yo nunca he pensado que México, bueno, que López Obrador sea Chávez, pero ya lo dudo. Entonces da un doble mensaje y la gente, por lo que yo he visto, no toda, claro que no, pero alguna cae en esa trampa, ¿no? Y ese video en donde tú mencionas, en donde sale Chávez diciendo que se expropie esto y así como loco, como si estuviera en una tienda, ¿no? Expropiense esto y esto, pues eso lo utilizan en todos los países y en caso particular en México, pues para poder decir, eso es lo que nos va a llevar López Obrador a este modelo que se va a expropiar todo. Incluso en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, ya empezaron a decir, es que López Obrador empezó a expropiar y ya empiezan a meter este miedo. Entonces, Bueno, a ver, eso es lo que si me estamos dejás viendo. decirte algo que, si me dejás decirte algo que capaz que no me sorprenda, pero en este Sí. caso coincido, no sé si del todo, pero coincido bastante con Loret de Mola. Porque el gran problema que tenemos nosotros, o que sucede en nuestros países, es que muchos nos llevamos la imagen. A ver, mira, te voy a contar algo que me pasa a veces con mexicanos, ¿no? Y te dicen, pero Daniel De Vita apoya a Cristina Kirchner, que fue una ladrona y cleptómana que se cansó de robarle al país, bla, bla. Y vos decís, no están hablando de Cristina, están hablando de lo que vieron en los medios de comunicación que es Cristina. Y con Chávez pasa lo mismo, no están hablando de Chávez, están hablando de lo que vieron en los medios de comunicación que era Chávez. Y la verdad que Chávez era, primero, un militar, un estratega político-militar. Chávez fue un gran integrador. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, de Chávez conocerán que recuperó, mira, vamos a utilizar las dos terminologías. En México, la prensa te va a decir, no, porque Chávez expropió el petróleo para que se lo quede el Estado. Bueno, Andrés Manuel López Obrador plantea que los hidrocarburos mexicanos tienen que estar controlados por el Estado. Usas otras palabras, pero básicamente el esquema de los recursos naturales tienen que estar en manos del país y no de una empresa privada internacional es el mismo. Pero Chávez, lo que no te van a contar es que Chávez le prestaba plata, por ejemplo, a países latinoamericanos, igual que el Fondo Monetario Internacional, pero sin los intereses abusivos, pero sin el condicionamiento de la política, que por ejemplo acá en Argentina eh, deberíamos ser muchísimo más agradecidos con los venezolanos. Mirá, los venezolanos nos compraron durante el gobierno de Chávez 2 buques
que teníamos que hacerlo acá en Argentina, que tenemos astilleros, y al día de hoy, no sé, pasaron más de 10 años y Argentina no los entregó. Argentina le debe 2 buques comprados y ya pagados por Venezuela y nunca se los entregamos. En un momento Néstor Kirchner, presidente nuestro entre el 2003 y el 2007, necesitaba cubrir un agujero que tenía el país y estaba pensando en pedirle al FMI porque no sabía de dónde sacarlo. Y vino Chávez y le dijo, Néstor, no te endeudes con estos usureros, la plata te la presta Venezuela. Y ahí estuvo Venezuela salvando a la Argentina de seguir en la ensalada del Fondo Monetario Internacional. Y así con un montón de países, cuando no tenían petróleo, Chávez le mandaba petróleo. Y Venezuela, y esto no se lo va a contar nadie, el nivel de vida de Venezuela antes de Chávez y durante el chavismo fue totalmente distinto. Gente que vivía en la calle de repente tenía casa, gente que vivía comiendo lo justo de repente tenía un trabajo digno. Bueno, la foto de Venezuela que tenemos es la actual, donde un país petrolero no puede vender petróleo y claramente, o sea, si yo no te dejo salir de tu casa a trabajar, seguramente te vas a morir de hambre de acá a un mes. Bueno, si a un país petrolero no le permitís vender su petróleo, lo que va a empezar es que va a haber una crisis impresionante. Y esa es la foto que tenemos de Venezuela, pero el modelo de Chávez fue un modelo absolutamente exitoso. El tema es que algunos van a decir, sí, fue muy exitoso, pero después lo bloquearon. Quédate tranquilo que México no es la reserva más importante de petróleo en el mundo, ni Argentina, ni Perú, ni ninguno de nuestros países tiene petróleo para 200 años. Lo que le pasa a Venezuela solo le puede pasar a Venezuela. Sí, incluso ya se llevaron de manera financiera nuestro petróleo. O sea, realmente México ya no controla su petróleo. Y eso es lo que plantea el presidente, de que rescatemos esa soberanía nacional, que a los panistas, y lo voy a decir, a los priistas y a los, bueno, el PRD pues ya no existe, ¿no? Ya, eso dejémoslo. Pero los panistas y los priistas no quieren tener una soberanía energética y empiezan a atacar con este discurso, ¿no? Y nosotros, yo concuerdo que Venezuela es una joya geopolítica, incluso se escribe con P de petróleo, Venezuela se escribe con P. Y si tú ves geográficamente el Golfo de México y el Mar Caribe, pues es una joya geopolítica muy importante para Estados Unidos. Incluso lo decía este geopolítico Spigman, ¿no? El mar Mediterráneo de América. Es una joya geopolítica, tanto nuestros países. Y yo creo que ahorita que mencionamos a Chávez, algo que les dio miedo, y tú me vas a decir si estás de acuerdo o no, es de que Chávez quería que PDVSA se uniera a Pemex. Esa unión le daba miedo, mucho miedo a Estados Unidos. Les da mucho miedo la Unión Latinoamericana. ¿Por qué crees que sea eso? ¿Por qué les da miedo que la patria grande se haga? Hubo dos cosas que marcan a Venezuela como el gran enemigo de los Estados Unidos y por eso tanto ensañamiento. Dos cosas. Una es la que vos mencionás, que Chávez iba un poco más allá. Chávez planteaba que PDVSA, Pemex, Petrobras e YPF de Argentina e YPFB de Bolivia, 5 petroleras estatales de Sudamérica hasta el norte de Latinoamérica, se unificaran como la gran petrolera latinoamericana, que ahí, imagínate qué chance tenía de competirnos alguien con el despliegue territorial, con la cantidad de petróleo que teníamos, y vos fijate que Chávez no era un vivo, que tenía un país con poquito petróleo y se quería aliar con países con mucho petróleo, no, Chávez era el que más petróleo tenía. Estaban poniendo en igualdad de condiciones al país petrolero más poderoso de Latinoamérica con países que no tenemos el despliegue petrolero que tienen ellos. Nos quería poner en igualdad de condiciones por un bien común y por un objetivo mayor. Y la otra cosa que no le perdonaron a Chávez era su sueño del sucre, de que los países latinoamericanos tuvieran una sola moneda para comerciar entre ellos sin el dólar. Argentina le quería comprar a México, México le quería comprar a Bolivia, Chile le quería comprar a Honduras, todo en sucre. El dólar no lo necesitamos para comerciar entre latinos. Esas dos cosas hubieran sido un golpe mortal para el establishment geopolítico mundial y no se lo perdonaron. Entonces, si alguno piensa que a Chávez no lo querían por comunista, por socialista, porque había leído mucho a Marx, a Chávez no le perdonaban que quería hacer una moneda para comerciar sin el dólar y unificar las grandes petroleras latinoamericanas. E insisto, y eso no es ni de izquierda ni de derecha, eso tiene una visión soberana.
Sí, incluso tampoco le perdonaron, porque Chávez tenía una visión geopolítica muy grande, que incluso ya estaba viendo también a los hermanos árabes. Acuérdate que invitó a Gaddafi, invitó al de Siria, a Bashar Assad, si no me equivoco, los invitó, y también ya estaba haciendo como que una alianza, como Gaddafi, ¿no? Que quería unificar y unir a África, pues Chávez tenía aquí un proyecto de unir a América Latina. Imagínate qué bomba sería eso, ¿no? Que las zonas, las regiones más explotadas por Estados Unidos, que es América Latina y el Medio Oriente, imagínate esa unión. Yo creo que eso no se lo perdonaron a Chávez. Por Pero, eso también la destrucción es muy importante del símbolo, porque esto uh, de que utilicen, que esto lo marcábamos el otro día con Pedro Castillo, que obviamente que queremos que gane, que sea el próximo presidente de Perú, nunca Keiko, y porque queremos que las ideas de Pedro Castillo van a ser buenas, pero todo el tiempo está diciendo, no soy chavista, no soy chavista, no soy chavista. Mirá cómo lograron instalar que si vos te referenciás con Hugo Chávez, sos la peor porquería del mundo. Eso tenían que lograr los Estados Unidos de Norteamérica. Porque si el símbolo, la palabra Hugo Chávez, para los latinoamericanos tiene el significado real, unidad de los recursos estratégicos, unidad de las petroleras y unidad de una moneda común latinoamericana, por más que Chávez se muera, ese legado era importantísimo. Por eso tienen que destrozar el legado de Chávez y transformarlo en mala palabra, para que a ninguno nunca más se le ocurra venir a plantear qué es eso de Pemex, Petrobras y PDVSA juntos. No, no, no. Lo peor que le puede pasar, eso es ser Venezuela. Lo han hecho muy bien. No, nos enfrentamos a un enemigo muy poderoso. sí, lo han hecho excelente esa campaña. Yo creo que usan mucho el maniqueísmo, son muy maniqueístas, el bueno y el malo, y no analizan la política como debe de ser, dialéctica. O sea, tenemos que ser dialécticos. Pero, híjole, esta conversación está, a mi juicio, muy buena, pero ya se nos está comiendo el tiempo, y el chiste era hablar de Argentina, y ya se nos está yendo el tiempo. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Cómo le va a Alberto Fernández? Y a mí me gustaría platicar un poco de esto, porque tu canción Yegua, que por cierto es una de mis favoritas, esa canción, también la de Sin Censura, ¿eh? Yo creo que tu canción de Sin Censura es el himno de los periodistas, quienes nos dedicamos a analizar la política y que buscar la verdad se ha convertido en un deporte extremo, como lo mencionas. Que esa parte me encantó. Es un himno, ¿eh? Para mí es un himno esa canción. La canción Yegua de Cristina. ¿Por qué tanto odio a Cristina? ¿Por qué tanta propaganda contra Cristina? Y quiero preguntarte, o más bien que me confirmes, ¿crees que el mayor opositor de Cristina fue el Clarín? Vamos a ver. Bueno, gracias, gracias por lo de Sin Censura, que hoy llegó al medio millón de reproducciones. Vamos por mucho más. Vamos Ojalá por que se más. termine transformando en esto que vos decís. La verdad que un poco lo pensamos en ese sentido y si así, si eso es lo que te transmitió cuando lo escuchaste, me pone muy feliz. A ver, y Cristina, a ver, que claramente el principal opositor a Cristina fue Clarín, sin duda, totalmente, 100%. Ahora, así como a Chávez no le perdonaron algunas osadías como esta, de unificar petroleras y tener una moneda latinoamericana, a Cristina hubo otras cosas que el establishment no le perdonó. A nivel nacional, a nivel propio de los argentinos y a nivel internacional mucho más todavía. A ver, Cristina Kirchner, junto con Néstor Kirchner, su marido, que fue presidente antes que ella, llevaron adelante un proceso de memoria, verdad y justicia, que es el que condenó, juzgó y condenó a muchos genocidas, más de 400 genocidas que habían tenido parte en los delitos y los crímenes de la última dictadura militar, así como Chile vivió el pinochetismo, en Argentina vivimos el proceso militar con Jorge Rafael Videla y otros que lo sucedieron, donde asesinaron, torturaron, masacraron y tiraron sus cadáveres al mar más de 30.000 argentinos. Eso estuvo impune hasta que llegó Néstor Kirchner, que comenzó con este proceso de memoria, verdad y justicia, y vos te imaginarás que si al día de hoy Piñera conversa y tiene funcionarios pinochetistas, lo que significa y todos los intereses que vos tenés que enfrentar
para meter preso a un genocida, por más que hayan pasado algunos años. Entonces, en primer lugar, no le perdonan a Cristina haber metido tras las rejas, no lo hizo ella, lo hizo el Poder Judicial, pero desde el Estado impulsar los juicios a los genocidas. No le perdonan a Cristina que lanzó 2 satélites al espacio con éxito. Y alguno dirá, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, justamente los latinoamericanos no hacemos satélites. Los latinoamericanos tenemos que sembrar, tenemos que sacar petróleo de abajo de la tierra o sembrar y recoger semillas, granos y mandarlos al exterior. Ese es el rol que le han asignado a los latinoamericanos el esquema mundial conocido como división del trabajo. Y vos, cada vez que te animes a cometer la osadía de no solamente reducirte a juntar semillas o extraer petróleo y regalárselos encima, obviamente que te vas a transformar en un gran enemigo. Que la Argentina haya desarrollado 2 satélites y los haya podido poner en órbita con éxito y estén brindando servicios, era un problema. Otra cosa que estaba haciendo Argentina con Cristina era enriquecer uranio. Y alguno dirá, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, hay muy poquitos países en el mundo que son capaces de enriquecer uranio. Y no está diseñado el sistema mundial para que en el sur de Latinoamérica alguien enriquezca uranio. Eso lo tienen que hacer los grandes. Y otra cosa no le perdonan a Cristina, que Cristina se enfrentó a los paraísos fiscales y se enfrentó a los fondos buitres de especulación. ¿Qué quiere decir esto que se enfrentó? Bueno, la Argentina, desde Nueva York, el juez ya fallecido Tomás Griesa, habilitó una demanda de algunos fondos buitres, que si alguno no sabe lo que son fondos de inversión que se dedican a comprar deuda defaulteada. Es decir, van a buscar esos países que se endeudaron y no pueden pagar su deuda y le compran la deuda al acreedor. La compran por lo que vale la deuda y después van a pedir 10 veces más, 50 veces más, según el caso. Entonces, imaginemos que México le debe al Fondo Monetario Internacional y yo soy ultra mega archimillonario y le digo al fondo, mira, yo te compro la deuda de México. Y después voy yo y yo me encargo de cobrártela, pero no te voy a pedir que me pagues lo que me debes. Te voy a pedir 50 veces más. Si yo logro conseguir un juez internacional que me habilite, voy y te destrozo. Eso es lo que hizo, por ejemplo, el magnate Paul Singer, dueño de un fondo de inversión muy importante, que fue a Estados Unidos y decir, mira, yo le compré esta deuda de la Argentina a esta gente y yo quiero cobrar esta cantidad de dinero. Y el juez de Nueva York dijo, sí, claro, usted tiene razón. Y de repente la Argentina se vio metida en un litigio internacional donde tenía que pagar una millonada, algo que no era justo incluso, porque le estaban pidiendo mucho más de lo que la Argentina debía. Entonces Cristina inició un proceso diplomático donde fue a Naciones Unidas, donde fue a los foros internacionales, donde fue a convenciones de derechos y recurrió al mundo, ella y su ministro de Economía, desnudando y logrando que distintos países votaran sanciones para estos fondos, límites para estos fondos, y claramente cuando vos te metés con el establishment financiero internacional, vas a tener represalias. Y así podríamos enumerar unas cuantas cosas. Cristina era la que proponía subirle los impuestos a los exportadores de granos, que en Argentina los conocemos como oligarquía, porque son el sector concentrado de poder, no solamente porque tienen plata, sino porque son herederos de apellidos nobles, así como en España hay una realeza, por ejemplo, que el hijo del hijo del hijo son todos reyes, príncipes. Bueno, en Latinoamérica no hay reyes, pero hay familias nobles. Ah, no, este es el hijo de Anchorena y Pérez, no sé cuánto, que tienen apellidos largos. Y Cristina eligió meterse con esa familia. Después, Cristina eligió meterse con las grandes empresas que querían pagar salarios bajos, y Cristina decía, no, vos tenés que pagar salarios altos. ¿Y qué es lo que pasa? Que algunos se confunden, ¿no? Una cosa es un esquema de justicia social por 1 año, 2 años, 4 años o 6, y otra cosa son 12 años continuos donde vos te enfrentás a los medios de comunicación, a los dueños de la tierra, a los exportadores oligárquicos, a los fondos buitres y a los fondos especulativos internacionales, a la embajada de Estados Unidos, que presiona siempre, pero bueno, llegó un momento que vos te hiciste tantos enemigos que todos esos enemigos se juntan y encuentran la manera de destrozar. ¿Cuál fue la manera que encontraron de destrozar a Cristina? Hacer una campaña formidable de destrucción mediática, diciendo las peores barbaridades en todos los medios nacionales e internacionales, y lograr destruir su figura. Es más, Cristina hace poco le ganó un juicio a Google, que había habilitado la compañía Google, el buscador, de que vos ponías Cristina Fernández de Kirchner y el autocompletar te ponía chorra.
que en Argentina chorra significa ladrona. Sí. Y si vos haces eso con Obama, con Trump, con Piñera, con el presidente, vas a ver que Google bloquea esas cosas. No te puede autocompletar la palabra chorra. Bueno, con Claro. Cristina se ve que falló Google y no se ocupó del tema. Bueno, y Cristina le ganó un juicio de decir, ustedes con su buscador propician de que la gente asocie mi nombre con la palabra ladrona. Así, infinidad de cosas que van con lo mismo que a Evo, que ahora dicen que es un narco dictador boliviano simplemente porque era un dirigente sindical cocalero, que la coca no se transforma en cocaína, la usan para masticar como en un montón de países, metiéndose encima con Claro. las costumbres de nuestros pueblos originarios. Y el mismo proceso que estamos viendo hoy en México de destrucción y demonización de Andrés Manuel López Obrador. Te acordarás no me quiero meter en tema para no ofender a nadie, pero de un embajador mexicano en la Argentina que había robado aparentemente un libro en una librería, Sí. y ahí empezaban, no, porque esto de la cuarta transformación, que hablan de la corrupción, y mirá, y después Sí. que el hermano, y bueno, esto recién está empezando. Vos Claro. imaginate que a López Obrador tenga que enfrentarse a 12 años de demonización mexicana e internacional. Bueno, llega un momento que todo eso se hace muy difícil de enfrentar y por eso es que, a ver, seguramente le preguntamos a la mayoría de los mexicanos qué opina de Cristina y no saben ni que enriqueció uranio, ni que lanzaba satélites, ni que creó canales de televisión con dibujos animados hechos en la Argentina, ni... No, no sé, creo que de Argentina y que robaba. Sí, sí, por eso yo quería platicar contigo. Incluso quiero agradecer porque he entrevistado a varios argentinos y ya han sido muy, muy cálidos conmigo y muy buena onda que me dan estas entrevistas como tú. Y a mí sí me causa mucho ruido porque cuando le preguntas a alguien de Cristina, por ejemplo en México, que yo tengo amigos de todo, tengo incluso amigos panistas, no soy perfecto, ¿verdad? No soy perfecto, pero veo que Cristina dice, bueno, es que Cristina es una ladrona, es una chorra, como tú mencionas, esa palabra que se utiliza mucho en Argentina, que es una chorra, incluso destacan en Facebook la foto de inflables, ¿no? De Cristina con playeras de reclusorio, ¿no? Creo que sí, de rayas blancas, en donde es una ladrona. Y sabes que hay una influencia mucho de, no sé si lo ubiques, de Javier Milei, de este, ay, ¿cómo se llama? Laje, Agustín Laje. Esa influencia de eh, que Argentina está dominada por los populistas, por el kirchnerismo, rapaz, ratero, etcétera, ¿no? Vemos esa propaganda. Entonces, la pregunta es, ¿tú qué opinas de esos comentarios? A ver, no quiero generar polémica, pero ¿qué opinas? Es un poco lo que pasó con Peña Nieto en la Argentina. Nadie lo Uh conoce -huh. a Peña Nieto. Uh -huh. Yo le pregunto a la mujer del almacén donde compro la comida, hola, ¿vos lo conocés a Peña Nieto? ¿Qué es eso? Me va a decir que es una marca de pasta dental. ¿Qué es Peña Nieto? Sí. Y en México pasa lo mismo. De Macri se sabe bastante poco. Sí. Mauricio Macri, que es un estafador profesional, no porque fue presidente, mucho antes, Mauricio Macri asume con procesado y asume con casi 200 causas penales, Mauricio Macri. Y vos preguntás, que quizás en México, che, Mauricio Macri, y no lo asocien con la palabra ladrón. Cuando es Uh -huh. un tipo que tiene más de 20 cuentas ilegales en paraísos fiscales, al menos no declaradas. Y escondidas, ¿no? Que nunca las declaró en su rendición de cuentas. Uh -huh. Mauricio Macri es un tipo que se ha cansado de estafar al Estado argentino toda la vida, su familia también. Y pasa un poco lo mismo que con Peña Nieto. En la Argentina nadie conoce y vas a ver que seguramente de acá a un tiempo van a saber mucho más de López Obrador y cosas negativas, que son las que le van a contar los medios, que quién fue Peña Nieto, que destrozó Calderón, Fox y Sí. toda la manga de muchachos estos. Y en México, con respecto a nosotros, pasó exactamente lo mismo. ¿Cómo hacían para sostener, mirá vos, cómo hacían para sostener a presidentes como Calderón o como Peña si los mexicanos sabían que Argentina lanzaba satélites, enriquecía uranio,
que Bolivia era el país con el crecimiento exponencial más grande a nivel económico y con un gobierno indígena. ¿Cómo hacían? Si Brasil desarrollaba su industria, empezaba a fabricar automóviles, organizó un mundial, que probablemente de eso sí se enteraron, pero no mucho más. Y de que Venezuela andaba, no, y que Venezuela no le estaba pidiendo dinero prestado a Estados Unidos, sino que Venezuela estaba en condiciones de prestarle dinero a sus hermanos latinoamericanos, que Rafael Correa transformó al Ecuador, que Ecuador era un país sin infraestructura, sin caminos, sin carreteras, sin hospitales, y lo transformó en un país moderno. Bueno, si los mexicanos se enteraban de todo eso, iban a ir a prender los fuegos a Calderón o a Peña Nieto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, claramente que los mexicanos pensaran, no, en Argentina son todos ladrones, en Bolivia son todos ladrones, narcotraficantes, en Brasil esto, que Lula se robó un departamento de la corrupción y no sé qué. Y claro, y decir, menos mal que acá lo tenemos a Calderón, menos mal que acá lo tenemos a Peña. Bueno, y le salió bien hasta que en un momento los mexicanos se cansaron y dijeron, basta, hasta acá llegaron. Sí, lo que pasó en México, mientras América Latina estaba volteada a la izquierda, vimos que en México, bueno, estábamos como con un modelo neoliberal, rapaz, en donde había mucha, bueno, todavía sigue la desigualdad, había represión, que eso es lo que no mencionan en los medios de comunicación, ni extranjeros, ni nacionales, de que México ya no vive represión policíaca, como lo que lo estamos viendo en Colombia. Eso no lo mencionan. En México ya no vivimos esa represión. Y por otra parte, sí, teníamos a gobiernos progresistas, mientras que aquí teníamos a Peña Nieto con un gobierno cleptocrático, muchos actos de corrupción, y al final de cuentas decidimos voltear. Y esa es la pregunta que ya te quiero hacer para ya ir concluyendo. ¿Crees que exista la posibilidad de una segunda oleada progresista en América Latina? A ver, un dato. Cuando en México el salario mínimo, que es lo mínimo que puede cobrar un trabajador por una jornada laboral, estaba en menos de $100, y no te quiero mentir, pero capaz que estaba, ni siquiera eran $50, en Argentina, en la Argentina de Cristina Kirchner, hablo 2015, el salario mínimo en la Argentina eran $610. Imagínate lo que ganaba un trabajador mexicano por el mismo trabajo, un trabajador argentino. Más de 10 veces más. Entonces, mientras los medios de comunicación te decían, no, Cristina y Argentina perdida en la corrupción de no sé qué cosa, mirá qué corrupta era y qué honesto que era, por ejemplo, Peña Nieto, qué honesto que era Calderón, que Cristina, robando todo lo que decían que robaba, podía pagar un salario de $600 y los honestos que estaban en México le daban migajas al trabajador. Que acá en Argentina hacemos un chiste y decimos, a ver, si Cristina, acá la derecha utiliza una frase que dice, Cristina se robó un PBI, un PIB, un Producto Bruto Interno. O sea, que es todo lo que recauda y toda la riqueza que genera un país durante un año, se lo conoce como PBI o como PIB, o como PIB. Y la derecha acá decía, Cristina se robó un PBI, que para el que no se dimensiona lo que es imposible robarse un PBI porque no tenés dónde ponerlo, no hay cuenta que te aguante un PBI, Sí. y si lo querés tener en dinero tenés que, no sé, no te alcanza un banco gigante, no hay manera de guardarse un PBI. Bueno, la derecha acá dice que Cristina se robó un PBI. Nosotros decimos, a ver, si te construyó 2 centrales nucleares, si te construyó caminos, rutas, carreteras, si te lanzó 2 satélites, si le garantizó a cada estudiante secundario una computadora, que mucho fue la primera vez en su vida que tuvieron una PC en la vida garantizada por el Estado. Si jubiló a 4 millones de abuelos que vivían en la indigencia y empezaron a cobrar una jubilación o una pensión. Si enriquecía un año, si hacía represas, si hizo todo esto y encima se robó un PBI, tiene que ser la ministra de Economía del mundo. Que nos enseñe cómo hacemos todo eso y robamos al mismo tiempo, es una genia. Sí, sí, tienes razón. Pero es lo que vemos, ¿no? Esos discursos tontos de la oposición. No sé cómo sea la oposición en Argentina, la verdad. No sé si sea como la de México, tú me corriges, porque la de México, híjole,
si tú la siguieras, la oposición, los panistas, sobre todo los panistas. Quédate tranquilo que la sigo. Ustedes tienen ahí, por ejemplo, a una, encima que salió más o menos del reunión de ustedes, está Lili Telle, Sí. y te pongo un ejemplo. Acá tenemos una diputada que se llama Elisa Carrió, que lo denunció a Alberto Fernández por envenenamiento a la población por comprar las vacunas Sputnik. Bastante parecido, ¿no? No, pues sí. Sí, tienes razón. Sí, es que, híjole, ya se nos está acabando el tiempo, ya no quiero quitarte más tiempo. Ya para concluir, ¿cómo ves el gobierno de Alberto Fernández? Porque ya vimos el de Cristina un poquito, si no, tenemos que hacer muchos videos para hablar de Cristina. Pero ¿cómo ves el gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué errores encuentras? ¿Qué aciertos ves? ¿Crees que se parece al de Cristina o es algo diferente? Bueno, a ver, el gobierno de Alberto Fernández es muy, muy difícil de calificar porque es un gobierno de coalición. Hace rato que la Argentina no tenía un gobierno de coalición a este nivel, ¿no? Sí. A ver, Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, tuvo que, para ser presidente, construir alianzas. En Morena hay mucha gente que no piensa toda igual, pero nadie duda de que el líder natural del espacio de la Cuarta Transformación es Andrés Manuel López Obrador. Es la persona que reúne la mayor cantidad de votos. Nadie tiene más votos que López Obrador. Si López Obrador se va de este esquema, no pueden ganar, imagino que nada, ninguna elección sin Andrés Manuel. Bueno, entonces cuando vos haces una coalición liderada por el que tiene los votos, en este caso López Obrador, bueno, es mucho más fácil gobernar. En Argentina se dio una situación muy compleja, que es que la líder natural del espacio es Cristina Fernández de Kirchner, la que tiene los votos es Cristina Fernández de Kirchner, pero no gobierna Cristina Fernández de Kirchner, sino que gobierna Alberto Fernández, que Alberto Fernández no es un discípulo de Cristina, no es un aliado del gobierno de Cristina. Alberto Fernández fue jefe de Cristina en el año 2007 y se fue. Armó partidos opositores con una clara vinculación a la derecha. Alberto Fernández fue parte de partidos de derecha en los últimos 10 años antes de ser presidente. Y bueno, y alguno dirá, ¿por qué es esto? ¿Por qué Cristina tiene los votos y lo elige Alberto Fernández y le dice, toma, te doy mis votos y sé presidente vos? Bueno, teníamos que ganarle a Mauricio Macri. Mauricio Macri había recibido el préstamo más grande de la historia que ha dado el Fondo Monetario Internacional. A nadie le ha prestado más dinero el fondo que a Mauricio Macri, 54.000 millones de dólares, y vos pensás que Macri lo usó para construir caminos, puentes, no. Mauricio Macri se lo gastó todo en la campaña. Y en que se vayan, en que las grandes empresas puedan ir a comprar dólares y llevárselos o a paraísos fiscales o a casas matrices. Si la empresa era española, se llevó todos los dólares. Si la empresa era belga, se llevó todos los dólares. Si era norteamericana, se llevó todos los dólares. Entonces, Cristina tenía que enfrentarse a Mauricio Macri, a los medios de comunicación y al FMI, a los tres juntos. Y claro, con esta campaña de demonización de 12 años a cuesta de Cristina, si perdíamos iba a ser un desastre porque Mauricio Macri ya tenía planificada la entrega de Vaca Muerta, que Vaca Muerta es la reserva petrolera más grande que tiene la Argentina. Es el lugar donde descansa el petróleo argentino. Y Macri, como ya no tenía quien pedirle dinero, porque le habían prestado todo el dinero que había en el mundo para prestar, ya tenía arreglado entregar Vaca Muerta, el control de Vaca Muerta. Entonces, no era que si perdíamos la elección, bueno, perdíamos. Perder la elección significaba perder, por ejemplo, nuestro petróleo. Había que ganarle como sea a Mauricio Macri, y Cristina, en un gesto de renuncia, dice, en lugar de ser candidata yo y arriesgarnos a perder o arriesgarnos a ganar, pero quedar enfrentados a todo el aparato de poder y no poder gobernar, dijo, voy a elegir a alguien de centro, como Alberto Fernández, para que sea presidente. Bueno, y ahí se conforma el Frente de Todos, y la Argentina está gobernada por Alberto Fernández, su vicepresidenta Cristina Kirchner, el jefe de nuestra Cámara de Diputados es un hombre de ultraderecha como Sergio Massa, amigo de Guaidó y de cualquier... Entonces, es muy raro este gobierno, muy raro. Entonces digo, un día te levantás
Cuando Alberto, por ejemplo, fue a México, uno se sintió muy orgulloso porque ahí vamos a construir así, así, así. Y después capaz que Alberto se junta con Piñera y le dice, hola amigo, hermano, ¿viste? El gobierno argentino es muy impredecible, no sabes qué piensa el gobierno, porque por ejemplo, Cristina planteaba que el recurso energético, ya sea luz, gas, petróleo, combustible, la energía en la Argentina tenía que ser asequible y barata, no solamente para la gente en la casa, para que la luz, el gas y los servicios sean accesibles, también para las empresas, que en lugar de bajar sueldos para abaratar costos, tuvieran la energía barata y pudieran pagar buenos sueldos, tuvieran la energía barata y pudieran salir a competir al mercado. Bueno, Alberto Fernández piensa bastante todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es la política del precio de la energía del gobierno argentino? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. El presidente piensa una cosa, la dueña de los votos y líder del movimiento piensa otra, el jefe de la Cámara, y bueno, y la Argentina se tiene que hacer cargo del desastre de Macri, se tiene que hacer cargo de la pandemia y se tiene que hacer cargo de todas las contradicciones que conviven en el propio gobierno. Y bueno, eso lo hace quizás muy difícil, muy impredecible, muy incalificable. Ayer me preguntaban, no, porque el gobierno de izquierda de la Argentina. Yo le dije, pará. ¿Quién se anima a decir que es un gobierno de izquierda, de derecha, de centro? Nadie sabe lo que es el gobierno argentino. Entonces digo, estamos en un momento bastante complejo, y estamos en un momento bastante complejo porque la derecha se ha radicalizado mucho, 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 mucho en este tiempo. Aquellos que eran de centro derecha se pasaron a la ultraderecha, y tenemos, por un lado, discusiones internas de qué vamos a hacer con el país dentro de la coalición de gobierno, y al mismo tiempo una pelea feroz con la Corte Suprema de Justicia, con el macrismo, con todo el aparato de Mauricio Macri. Y te pongo un ejemplo. En el día de ayer, el presidente Mauricio Macri, el presidente Alberto Fernández había sancionado algunas medidas por el tema de la pandemia. Por el tema, a ver, en la Argentina tenemos casi 30.000 contagios diarios, que es muchísimo, muchísimo, y hay que bajarlos. Y había planteado, por ejemplo, suspender por 15 días las clases presenciales, que sean de manera telemática. El gobernador de la ciudad de Buenos Aires, que sería como la Ciudad de México, por ejemplo, el gobernador de la ciudad de Buenos Aires es de Mauricio Macri, se llama Horacio Rodríguez Larreta, fue ante la justicia a decir de que el presidente no le podía decir a él las medidas que se tenían que tomar en su territorio, y la Corte Suprema de Justicia le dio la razón, así que, según la justicia argentina, el presidente no puede legislar en la ciudad de Buenos Aires, que es justamente donde está la casa de gobierno. Entonces voy a decir, ¿en qué país del mundo? Imagínate, no sé, le pasa a López Obrador. López Obrador no puede tomar medidas sanitarias en la Ciudad de México. ¿Qué otra cosa pasó? El gobierno argentino tuvo una medida para regular el precio del Internet y la telefonía, que justamente estamos todos conversando de esta manera como estamos conversando. Los niños hacen la tarea y van a la escuela por alguna plataforma como Zoom o como StreamYard, y Alberto Fernández dijo, no podemos aumentar las tarifas de Internet en medio de una pandemia, las vamos a regular. Bueno, la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal, decidió que eso era inconstitucional, y ahora las empresas pueden poner el precio que quieran. Entonces, el Poder Judicial está diciendo, Alberto Fernández, cállate la boca, no nos importa que seas presidente, no podés legislar acá, de acá no podés opinar, acá no podés decir nada. Entonces te diría que la situación en la Argentina está muy complicada, porque les recuerdo que somos el país latinoamericano más endeudado de todo. Así que con muchos desafíos que resolver por delante, con una crisis heredada, que no es responsabilidad de Alberto Fernández, pero que sí se le está complicando bastante llevar a buen puerto o acomodar. No, es muy interesante lo que estamos platicando y lo que me estás platicando sobre Argentina. Y yo sí quería ofrecerle a mi público este tema de Alberto Fernández, porque sí, yo tenía esa duda. ¿Alberto Fernández realmente qué es, no? Si es de izquierda, si es de derecha. A mí me confundía, ¿no? Y sí, a mí me llamó mucho la atención que Cristina
con ese apoyo popular, con todo ese apoyo del pueblo, no, ya no fuera la candidata. Yo creo que las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Si Cristina hubiera regresado al poder, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Además, Cristina cuando anuncia, imagínate la sorpresa que causó, ¿no? Imagínate que 3 meses antes de las elecciones, López Obrador decía, no, el candidato no voy a ser yo, va a ser, qué sé yo, alguno. Ebrard, por ejemplo. No, porque Brad es un compañero. Imagínate que decía, no sé, que el candidato va a ser alguno del PRI, o no uno de él, porque Alberto Fernández no era uno nuestro, Alberto Fernández era de un partido del centro a la derecha, que fue una conmoción impresionante, nadie entendía nada. Y Cristina misma dijo, la oligarquía me odia, los medios de comunicación me odian, el Fondo Monetario Internacional me odia, y Cristina dice, no sé si yo soy la persona indicada para gobernar a la Argentina en esta situación. Probablemente sea mejor un candidato capaz de sentarse y entablar mesas de diálogo con la derecha argentina, con el Fondo Monetario Internacional, que pueda ordenar todo esto. Porque si a mí no me pueden ni ver. Ahora, te voy a dar mi punto de vista. Yo creo que como estrategia era excelente. Cristina es una mujer brillante. Y era cierto, tenía mucha lógica de que Alberto Fernández, justamente, al ser tan impredecible, Alberto Fernández puede, yo lo conozco, Alberto Fernández puede conversar conmigo, puede conversar con Biden, puede conversar con, qué sé yo, con Macron, y puede conversar con Evo. Alberto Fernández es un tipo que tenía mucho sentido que negociara la deuda a él. Ahora, lo que no nos esperábamos eran dos cosas. Primero, la pandemia, que no es lo mismo gobernar en un clima normal y otra cosa es gobernar cuando vos tenés que tener un liderazgo muy fuerte para hacerle frente a una pandemia. Y Alberto Fernández tiene la legitimidad de los votos, pero no son votos suyos, son votos prestados por Cristina. Eso lo complica mucho. Y después, por otro lado, que si Alberto Fernández tenía que tender puentes de diálogo con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Internacional se puso muy duro, muy duro. La derecha argentina se puso muy dura y los medios de comunicación que siempre habían hablado muy bien de Alberto Fernández lo están destrozando. Entonces, te diría que lo de la pandemia truncó el plan de Cristina, de que sea Alberto un moderado el que converse, porque nadie quiere conversar. Directamente todos quieren venir a destrozarlo. Y se da también una situación que nos pone en un lugar muy incómodo, porque a Cristina la buscaban destruir con motivo. Cristina iba, a ver, para que te des una idea, Cristina en la ONU un día le dijo a Obama que se dejara de joder con Honduras, no con estas palabras que yo estoy usando, ¿no? Recordemos que hubo un golpe en Honduras. En una cumbre de la ONU le dijo a Gran Bretaña que eran un imperio colonialista decadente. Cristina se metió fuerte con las patronales rurales del campo. Digo, Cristina les daba motivos a la derecha y el establishment para que la odien, pero eso se traducía en políticas que eran muy buenas para el pueblo. Hoy por hoy Alberto no les está dando ningún motivo y lo quieren destruir tanto más que a Cristina. Entonces tenemos el mismo odio, la misma persecución, y no están las medidas transformadoras. Y eso la pone a Argentina en un lugar muy complejo. No, pues, qué bueno que estamos platicando de esto, porque Alberto, yo he visto, por ejemplo, en Clarín, bueno, pues el Clarín, pues ya sabemos que va a golpear con todo, pero por ejemplo, Infobae, si no me corriges, se llama así, ¿no? Infobae o este medio también, ¿no? He visto cómo también golpea a Alberto y todos estos medios de comunicación, pero ¿no crees que realmente es golpear superficialmente a Alberto, pero realmente con quien quieren irse es con Cristina? Porque realmente ella es la enemiga a vencer para ellos, no Alberto. ¿O qué opinas? Claramente, claramente. Además,
habría que quizás mostrar y hacer un pantallazo de cómo funcionan los medios, pero Alberto Fernández es atacado porque dicen que es un títere de Cristina. Alberto Sí, Fernández es atacado por los funcionarios que tiene, que fueron funcionarios de Cristina, y Alberto Fernández, en infinidad de ocasiones, directamente los periodistas le dicen, sáquese de encima a su vicepresidenta, como Lenín Moreno, sáquese de encima a su vicepresidenta y gobierne usted. Los medios constantemente lo invitan a Alberto Fernández a romper el frente y a gobernar para los intereses del establishment. ujú, Justamente hace unas horas, antes de que conversáramos, Alberto Fernández en un discurso dijo, vean esta foto, que se hizo un acto con Cristina Kirchner, con Sergio Massa, con todos estos que yo te estaba nombrando, dijo, sí, a los medios de comunicación, vean esta foto, esta unidad no la van a romper nunca. Así que justamente esto que está diciendo vos, lo respondió el mismo Alberto hace unas horas, porque constantemente están apretando para que Alberto rompa su relación con con Cristina y Cristo. gobierna abiertamente para la derecha. Y bueno, yo creo que el mayor desafío en este momento para los militantes populares es que tenemos que enfrentarnos, por un lado, a la derecha clásica, Mauricio Macri, toda esa manga de delincuentes, y al mismo tiempo estamos dando discusiones por adentro de qué es lo que se va a hacer desde el gobierno con el país en materia de tarifa, de endeudamiento, y cuando vos discutís mucho para adentro, te debilitas con tu enemigo de afuera, pero cuando vos solamente discutís con el enemigo de afuera y no cuidás lo que está pasando adentro, bueno, hay muchas cosas que no son las que a nosotros nos gustaría. Es más, ojo, algunos dicen, no, porque Alberto es un títere de Cristina. Si Alberto fuera un títere de Cristina, las cosas estarían bastante mejor en el país. Sí, Y claramente no lo es. Y nadie se lo pide tampoco, Alberto, que sea un títere de Cristina, ni que haga todo lo que ella le dice, pero sí vemos con mucha molestia que el 90% de los votos los pusimos nosotros, el peronismo que está conducido y liderado por Cristina, y después a la hora de las decisiones no tenemos una representación ni del 90% y te diría que ni del 50%. Hay mucho desbalance entre quién puso los votos y quién toma las decisiones. pues bueno, pues ya estuvo muy interesante la plática, ya nos prolongamos mucho. Pues fue un placer tenerte, mi estimado Daniel, fue un placer conversar contigo, espero que se repita en otra ocasión para seguir hablando de la Argentina y más cuando ya se acercan las elecciones intermedias, estaría interesante que platicáramos de ello. Y pues algo para finalizar, mi estimado Daniel. Bueno, cuando gustes la seguimos, además que tenemos elecciones de medio término en México y en Argentina, muy dentro Sí, de poco, así que te vamos a tener para charlar largo y tendido. Me gustaría invitar a la gente del otro lado a que participe este domingo 9 de mayo, del festival no, del concierto que vamos a estar dando a través de YouTube, a través del canal Recoveco Records. Recoveco Records es un espacio maravilloso que hay en la ciudad de Buenos Aires, acá en Argentina, y desde las instalaciones de Recoveco y en el canal de YouTube de Recoveco Records vamos a estar haciendo un show en vivo, gratuito, con todos los músicos, presentando canciones que recorren las temáticas de la Patria Grande, y se lo vamos a dedicar puntualmente al pueblo colombiano. Si bien vamos a hablar de todo a la extensión de nuestra Patria Grande, se lo vamos a dedicar especialmente a Colombia, que está pasando momentos muy difíciles, muy duros, muy sanguinarios. Así que me gustaría invitarlos. Si me siguen, miren, acá seguramente están viendo mi nombre. Así me encuentran en YouTube, en Facebook, en Twitter, en cualquier red social. Si entran a alguna de ellas, van a encontrar el enlace y el horario para vernos este domingo, donde vamos a estar ahí juntando muchas voluntades latinoamericanas para que esta patria grande se conforme y salga adelante. Así que los espero ahí. Ha sido realmente un inmenso placer. No sé cuánto estuvimos charlando, pero se me pasó muy rápido. Así que lo mejor para vos, mi amigo, y para toda la gente linda del otro lado. no, pues muchas gracias. Invito al público que sigan a Daniel De Vita en sus redes sociales, que vamos a dejar en la descripción del video y en este video para que lo sigan y estén al pendientes de este gran evento. Y te quiero agradecer por estar aquí con nosotros.
Es un honor. Y bueno, ya usted que nos estuvo viendo, pues les mandamos un gran abrazo y nos vemos en otra entrevista. Muchas gracias.